Desde el primer intercambio de la historia hasta el último pago con el móvil. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde sale realmente el dinero? Y no hablo de los billetes o las monedas, sino del sistema en sí. Un sistema que nos controla. Es seguramente la invención más poderosa de la humanidad y quizás también la más peligrosa. Hoy vamos a viajar a las entrañas de esa historia oculta. Y es que esa es la gran pregunta, la pregunta que el sistema no quiere que nos hagamos, porque en el momento en que la formulas, te das cuenta de que el dinero tal y como lo conocemos es una de las mayores ilusiones colectivas que existen. Una especie de pacto de fe, un acuerdo en el que, eso sí, unos pocos escriben las reglas del juego. Vale, vamos a meternos en materia. La historia que siempre nos cuentan, la del cole, empieza con el trueque. Un sistema muy simple, muy básico, pero esa historia en realidad está incompleta. Es casi una distracción. El verdadero origen del dinero es mucho más complejo y la verdad mucho más interesante. Piénsenlo por un momento. La ineficiencia es brutal. Si yo tengo manzanas y quiero pan, necesito encontrar a un panadero que justo en ese momento quiera manzanas. En una aldea pequeña, bueno, puede funcionar, pero ¿y en una ciudad? Es imposible. Este problema, que se conoce como la doble coincidencia de deseos, era un freno para el crecimiento de las civilizaciones. Hacía falta otra cosa. Pero esa otra cosa no fue una moneda. Y esto es clave, es fundamental para entender todo lo demás. Antes de que existieran las monedas, existía el crédito, la confianza, la promesa de ya te lo devolveré. Lo que de verdad lo cambió todo fue encontrar una manera de registrar esa promesa, de dejar constancia de esa deuda. Viajamos más de 4000 años atrás, a Mesopotamia. Allí, los primeros banqueros fueron los sacerdotes sumerios. Sí, como lo oyen, los templos eran los lugares más seguros, así que la gente guardaba allí su grano. Los sacerdotes, que eran increíblemente meticulosos, lo anotaban todo en tablillas de arcilla. Esas tablillas, que eran básicamente recibos, el primer libro contable de la historia, empezaron a usarse para comerciar. Se convirtieron en el primer dinero. Su valor no estaba en el barro, sino en la deuda que representaban y sobre todo en la confianza que todo el mundo tenía en el templo. El dinero nació como información. Damos un salto enorme en el tiempo. Se adoptaron los metales preciosos, el oro, la plata, pero el verdadero truco, el que define nuestro sistema actual, llegó cuando el valor físico se transformó en una simple promesa escrita en un trozo de papel. En la Europa medieval, los orfebres eran quienes guardaban el oro de la gente. Te daban un recibo y con el tiempo la gente empezó a usar esos recibos para comprar y vender. Era mucho más cómodo. Y aquí es cuando los orfebres se dieron cuenta de algo. Vieron que casi nadie venía a reclamar el oro físico. Todos usaban los papelitos. Y con esa simple pregunta, con esa idea tan brillante como peligrosa, nació el gran secreto del sistema financiero, la reserva fraccionaria. La capacidad de crear dinero de la nada, simplemente prestando promesas de un oro que en realidad no tenían. Este es el pilar de toda la banca moderna. Claro, un poder tan inmenso, el poder de crear dinero, no podía quedar en manos de simples artesanos. Tenía que ser centralizado, tenía que ser controlado. Y la forma en que se hizo, se decidió en secreto, a espaldas de todo el mundo. La excusa oficial fue una cacería de patos, pero en realidad un grupo de banqueros y políticos que juntos controlaban cerca de una cuarta parte de la riqueza mundial de la época, se reunieron para diseñar el futuro financiero de Estados Unidos, y con ello, el del resto del mundo. Fíjense bien en los nombres. El suegro de Rockefeller, el presidente de lo que hoy es Citibank, socios de JP Morgan. No eran funcionarios públicos buscando el bien común, no. Eran los dueños de Wall Street diseñando un sistema a su medida. De esa reunión de 9 días salió el borrador de lo que se convertiría en la Ley de la Reserva Federal, un banco central privado con el monopolio para crear la moneda de una nación. Un auténtico golpe de Estado financiero. Se dice que el propio presidente que firmó aquella ley, Woodrow Wilson, se arrepintió profundamente. Parece que entendió, aunque demasiado tarde, que acababa de entregar el control económico de la nación a un cártel privado de banqueros. Con el poder ya centralizado, solo faltaba un último paso para perfeccionar la ilusión. Había que cortar el último cable que ataba el dinero a la realidad física. Apunten bien esta fecha. Es un antes y un después en la historia moderna. Es el día en que el dinero oficialmente se convirtió en pura ficción. Con estas palabras, el presidente Nixon rompió la promesa que sostenía todo el sistema monetario mundial. Dijo temporalmente, y todos sabemos lo que significa temporalmente en boca de un político, ¿verdad? Significaba para siempre. A partir de ese momento, el dólar y por arrastre el resto de monedas ya no estaban respaldados por nada tangible. Y así es como entramos en la era del dinero fiduciario. Fiduciario viene de fiducia, que significa fe, confianza.
El dinero que usamos hoy solo tiene valor porque los gobiernos dicen que lo tiene y porque todos nosotros nos lo creemos. Es dinero por decreto. La ilusión, por fin, era completa. Y aquí viene la revelación más alucinante, confirmada hace no mucho por el propio Banco de Inglaterra. La mayor parte del dinero que existe no la crean los gobiernos, la crean los bancos privados cada vez que nos dan un préstamo. No nos prestan el dinero de otro cliente, no, lo crean de la nada, en ese mismo instante tecleando unos números en un ordenador. Nacido como deuda. Toda esta historia nos trae directamente hasta hoy, a una encrucijada. La digitalización del dinero nos plantea dos caminos que no pueden ser más opuestos. Uno que podría llevarnos a la descentralización y otro al control absoluto. Por un lado, tenemos tecnologías como Bitcoin, que nacieron precisamente como una rebelión contra este sistema centralizado. La promesa es tener un dinero que no dependa de intermediarios ni de gobiernos. Y por otro, tenemos la respuesta del sistema, las monedas digitales de Banco Central, o CBDC, que en esencia es el mismo dinero fiduciario de siempre, pero ahora digital y programable. Y ojo con esto, porque el poder que otorga es tremendo. Imaginen un dinero que el gobierno pueda programar. Podrían ponerle una fecha de caducidad para obligarnos a gastar. Podrían prohibir que se use para comprar ciertas cosas. Podrían rastrear cada céntimo que gastamos en tiempo real y, por supuesto, bloquear una cuenta con un solo clic. Es, literalmente, el fin de la privacidad financiera. Al final todo vuelve al principio. El dinero nunca fue realmente un objeto, siempre ha sido una historia, un relato en el que todos creemos, una ilusión compartida. Y quien controla ese relato, quien dirige esa fe, controla el mundo. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿en quién vamos a depositar nuestra fe de ahora en adelante? Esta batalla por el futuro del dinero se está librando ahora mismo y lo que se decida nos va a afectar a todos. ¿Qué camino creen que va a ganar? ¿Vamos hacia una mayor libertad financiera o por el contrario hacia una distopía de vigilancia total? Nos encantaría leer lo que piensan en los comentarios. Si quieren seguir profundizando en estas fuerzas invisibles que mueven el mundo, no olviden suscribirse. Juntos seguiremos tirando del hilo. Muchas gracias por habernos acompañado.